Bienvenidos nuevamente a este programa Creciendo en la Palabra, un programa de los Adventistas del Séptimo Día de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Durante este momento vamos a analizar la lección número 13, la última lección de este trimestre titulado El Gran Conflicto. Esta lección número 13 tiene por título El triunfo del amor de Dios. Los 3 puntos que vamos a estar analizando durante esta lección son los siguientes. Número 1, viviendo tiempos angustiosos. Número 2, un milenio con Dios. Y número 3, resultados finales. Durante este análisis de la lección estaremos observando lo que sucederá previo al regreso de Jesús. Ese momento de crisis, de angustia, un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, como dice la Escritura. Así que vamos a explicar qué significa eso. También vamos a estar analizando cómo tener esperanza en ese tiempo de crisis, sabiendo que Jesús siempre intercederá por nosotros, ya que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También estaremos analizando lo que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 20, los primeros versículos, que habla acerca del milenio, lo que sucede al iniciar el milenio, qué sucede y qué hará el pueblo de los justos durante el milenio y qué sucederá al finalizar el milenio o a la tercera venida de Jesús, que tiene que ver con el juicio, una escena más del juicio. Así que pedimos a Dios que nos pueda ayudar para que pueda utilizar a los pastores que estarán con nosotros en el repaso de esta lección, iluminando nuestras mentes para poder compartir de la mejor forma posible los conceptos estudiados y de esta manera se pueda clarificar aún más para que sea más entendible para todos los que estamos observando. Quiero dar la bienvenida a los pastores que nos acompañan. Se encuentra con nosotros aquí el pastor Jorge Pérez, quien es pastor en el distrito de Campestre de nuestra Asociación Metropolitana. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor David, y esperamos en Dios, ¿verdad?, que esta lección pues pueda clarificar varias dudas y asuntos también teológicos que a veces se derivan del estudio, por ejemplo, de los 1000 años. Y deseamos que esta lección sea de gran bendición para cada uno de nuestros amigos que nos miran, que siguen la transmisión. Y me gustaría aprovechar, pastor David, para mandar algunos saludos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos ven de diferentes países. Así que si escuchas tu país, yo te invito a que des una reacción a través o algún comentario, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos miran desde Perú, Chile, España, Colombia, Paraguay, Cuba, Venezuela, los Estados Unidos, pastor, Bolivia, Canadá, Brasil también, ¿verdad? Nuestros hermanos de Brasil les mandamos saludos, y también a quienes nos miran desde Argentina. Así que, hermanos, nos da mucho gusto que ustedes nos puedan seguir, y esperamos que estos comentarios que a veces hacemos pues sirva para la edificación de la iglesia, pero también sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastor Jorge. Gracias por aceptar estar con nosotros en este repaso de la lección número 13. También se encuentra con nosotros el pastor Oscar Bolaños, quien es pastor en el distrito de Jacarandas. Bienvenido, pastor. Pastor Marván, muchas gracias. Pastor Jorge, Dios les bendiga. Estoy muy contento también de estar con ustedes en esta ocasión. Gracias a Dios, pastor, creo que cerramos con broche de oro. Hemos estudiado durante estas 3 lecciones nuestra esperanza, especialmente, pastor. Y bueno, nos llena de gozo saber que Dios siempre triunfa, ¿verdad? Y es lo que vamos a repasar esta ocasión. También me gustaría a mí mandarse algunos saludos, pastor. Sé que algunos de nuestros hermanos nos ven desde diferentes partes de la República. Si pudiera mencionar solo algunos, como Jalisco, Ciudad Juárez, Oaxaca, a nuestros hermanos de Chihuahua, Mazatlán, Veracruz, aquí cerquita del Estado de México, pastor, y nuestros hermanos de Tijuana. Gracias por acompañarnos cada semana. Gracias también porque nos comentan, pastor. Me gusta que los hermanos dan su punto de vista también y oran por nosotros. Así que muchas gracias, mis queridos hermanos, por ese comentarios que nos hacen, y pues vamos a estudiar, pastor. Vamos a repasar. Amén. Muchas gracias también, pastor Oscar, por aceptar la invitación en medio de las actividades
pastorales del distrito. Gracias por estar con nosotros aquí para este repaso en la lección número 13. Así que vamos a pedir la bendición y la dirección de Dios para que nos ayude al explicar esta lección 13. Inclinamos las cabezas y oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, santificado y glorificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias te damos por la vida que nos das. Hay un dicho que menciona que mientras hay vida hay esperanza. Ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestros corazones sabiduría para tomar siempre las mejores decisiones a favor de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el grande privilegio de conocerte. ¡Qué privilegio! Que entre millones de personas nos hayas traído esta bendita iglesia. Gracias, Señor, por este momento en el que podemos estudiar la lección de escuela sabática, repasarla. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, que no sea nuestra propia voz, nuestros propios pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros, para que de esa manera lo podamos aprender en una forma correcta, sencilla. Pero también, Señor, danos la facultad de poder poner todo esto que aprendemos en práctica en nuestra vida diaria. Quédate con nosotros, Señor, en este repaso de la lección número 13, porque te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quédense con nosotros. En un momento regresamos. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando la lección número 13, la última lección de este trimestre, que tiene por título El triunfo del amor de Dios. Y vamos a ir a la primera sección, que le hemos titulado Viviendo tiempos angustiosos. Sin duda alguna, como seres humanos que vivimos en este mundo de pecado, de dolor, sufrimiento, llanto, muerte, la crisis puede visitar nuestros hogares, a nuestra persona, en cualquier momento. En cualquier momento, cualquiera de nosotros podría estar viviendo tiempos de angustia. Posiblemente en estos momentos haya alguien que esté viviendo tiempos de angustia, quizás una mala noticia en el hogar, la enfermedad quizás nos ha visitado, quizás algunos de nosotros hemos perdido el trabajo, posiblemente tenemos alguna noticia que ha robado la paz que debería inundar nuestro corazón. Pero también durante esta sección veremos cómo puede ser posible que aún en los tiempos de angustia podamos tener esperanza para enfrentar el presente y vislumbrar el futuro que viene rápidamente desde una forma positiva, optimista. Es así entonces que me gustaría preguntarles, Pastor Jorge, Pastor Oscar, ¿es posible que nosotros podamos ver esperanza en los momentos de mayor angustia? ¿De qué manera podríamos nosotros prepararnos para los tiempos de angustia que pueden venir a nuestra vida? Sí, pastor, como bien mencionaste en la introducción, a veces consideramos que los tiempos de angustia son para los tiempos finales, ¿no? De hecho, me encanta porque Génesis nos habla del gran amor de Dios, apertura el gran amor de Dios con la creación, y Apocalipsis termina nuevamente con una esperanza, con el amor manifestado en su totalidad, donde cumple sus promesas. Y aquí nosotros pues corremos en cierta manera algunos peligros. Creer que el tiempo del fin pues todavía le queda mucho tiempo. Pero una realidad es que todos enfrentamos pruebas, como bien menciona la lección, ¿verdad? Momentos de angustia en el cual pues todos vamos a ser probados en cierta manera. Ahora, la lección en la parte, por ejemplo, del domingo, habla acerca del tiempo de angustia, pero también menciona, por ejemplo, las plagas. Las plagas, estas plagas, pues, de alguna manera tienen varios propósitos. Número uno, hacer juicio contra los impíos, pero también darle la justicia a aquellos que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas,
para que ellas llegases a ser partícipes, por medio de ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿verdad? Termina segunda de Pedro. Entonces, nosotros, hermanos, enfrentamos constantemente pruebas difíciles, ¿no? He visitado a algunos hermanos y el enemigo siempre pone desafíos donde nuestra fe se ve puesta en prueba. Y lo que nos dice Pedro, al igual que el apóstol Pablo en otra parte de la Biblia, nos invita a que nosotros en esos momentos de dificultad, de prueba, podamos mantenernos firmes, fieles a Dios. Y el apóstol Pedro, aquí en la segunda carta de Pedro, nos dice que nosotros deberíamos desarrollar esta habilidad de la paciencia, la fe y la manera en cómo la manifiesta él. Y entonces deberíamos centrar nuestra fe, nuestra esperanza en las promesas que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Por eso Apocalipsis termina de una manera importante, ¿verdad? Entonces, sí es factible, ¿verdad?, que nosotros tengamos esperanza siempre y cuando nosotros pongamos toda nuestra confianza en las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Amén. Es correcto, pastor. Por ejemplo, hablando en este contexto que estamos viendo en los tiempos finales, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12 se presenta un contexto cultural muy específico. Hablamos ahí de aumento de la maldad, hablamos de desastres naturales, de calamidades. Y por ejemplo, si vamos al capítulo 6 también ahí de Apocalipsis, pues encontramos algunos de estos desastres. En la última sección, por cierto, hay una pregunta interesante que termina el texto. Es decir, cuando la gente está agobiada, cuando la gente está temerosa, cuando ellos claman, dice la última parte del capítulo 6, caer sobre nosotros, peñas caer sobre nosotros y escondernos de aquel del rostro. Bueno, en este proceso cultural hay una pregunta interesante y la pregunta es, ¿por qué el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse de pie? Bueno, inmediatamente el capítulo 7 pues responde a esta pregunta. Por cierto, también lo vemos ahí hablando en el capítulo 14, el capítulo 19 hace alguna alusión a ellos, porque este grupo peculiar que aparece en la escena, que aparece en este momento de la historia, es un grupo especial, como decía el pastor Jorge, pues que ha vivido y ha tratado de agradar a Dios en todos los aspectos de su vida, se preocupa por eso. Entonces, cuando hablaba la lección las últimas plagas, y lo vemos referencia igual a la historia de Egipto, el pueblo de Dios, es correcto, donde a los hijos de Dios no les pasa nada en esas plagas, no los toca. Bueno, entendemos también que ese grupo especial, quien agrada a Dios, en ese momento de las plagas a ellos no los toca, pero ciertamente viven un tiempo de angustia porque tratan de agradar a Dios en todo lo que hace. Entonces, me llama mucho la atención, pastores, que vamos a vivir nosotros tiempos de angustia. Hablando ahora en el contexto en el que vivimos, a lo mejor, pues vivimos en un mundo bien difícil. Suceden cosas, pastor, un mundo peligroso. Nosotros que estamos en la Ciudad de México, seguramente mis hermanos que nos ven de diferentes partes, a su manera vivirán angustia. Pero tenemos una confianza y una esperanza. De eso estamos hablando y a lo largo de este trimestre hemos enfatizado nuestra esperanza. Por cierto, nos sentimos tan orgullosos de nuestra esperanza, pastores, que lo llevamos en nuestro nombre, ¿verdad? Esperamos la venida de Jesús, somos adventistas, confiamos en esa promesa, nos reafirmamos en esa promesa y esperamos que pronto suceda. Pastor, nuestra confianza está en el Señor en estos momentos de angustia. Muchas gracias, Pastor Oscar. Efectivamente, cuando hablamos de tiempos de angustias y cuando hablamos de los periodos finales de la historia de este mundo, por ejemplo, la Dirección de Escuela Sabática nos menciona las citas en Jeremías capítulo 30, que habla acerca de un tiempo de angustia como Jacob. También
Daniel capítulo 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Posiblemente referente al libro de la vida. De tal manera que cuando hablamos del tiempo de angustia, bueno, cuando hablamos de los tiempos finales, yo he observado que hay muchas personas que cuando hablamos del tiempo del fin, de los eventos de los últimos días, hay mucha gente que se asusta por lo que sucederá. Cuando hablamos del tiempo de angustia, hay mucha gente que se atemoriza y de pronto dice, ¿cómo vamos a lograr estar en pie en ese tiempo? ¿Cómo va a ser posible que podamos subsistir en esa época? Y más aún cuando viviremos en un intercesor, como dice aquella cita en el Espíritu de Profecía. Pero saben que la Escritura nos menciona que en realidad, aunque va a ser un tiempo de angustia, aunque va a ser un tiempo de crisis, aunque las plagas se van a estar derramando sobre el mundo, bueno, de hecho, Apocalipsis capítulo 16, que habla de las últimas 7 plagas, desde el versículo 2 menciona que esas plagas caen sobre aquellos que están de parte de la marca de la bestia, que adoran a la imagen, mientras que el pueblo de Dios no sufre lo que tiene que ver con las últimas plagas, porque Dios, así como en el tiempo del éxodo en Egipto, está protegiendo a su pueblo. Por lo tanto, lo que queremos decir es que no hay nada que temer, no hay que atemorizarnos por los eventos finales de la historia de este mundo, porque el Señor siempre va a interceder por nosotros. Mateo 28, 20 dice que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, que es una cita que me gusta mucho, dice, por lo cual, hablando de Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No es que viviremos en un intercesor. Esa cita está en el contexto de cuando ya Jesús terminó su labor en el santuario celestial, cuando ya el tiempo de gracia se terminó. De tal manera que cuando Jesús sale del santuario celestial, significa que los que son justos, como dice Apocalipsis 22, 11 y 12. Los que son injustos sigan siendo injustos, porque el tiempo de gracia ya se terminó. Sin embargo, Jesús siempre ha estado con nosotros. El pueblo de Dios se deleita en hacer la voluntad de Dios, en obedecer a Dios, en reproducir en su vida el carácter de Jesús y vivir en su vida no la justicia propia, sino la justicia que nos imparte Jesús mismo, de tal manera que nosotros vivimos de acuerdo a la fe de Jesús. ¿Sí, Pastor Oscar? Sí, Pastor, me gustaría en lo que está diciendo también leer un párrafo que está en el conflicto de los siglos, especialmente en este capítulo 40, que es el que estamos estudiando, porque dice que los que han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo una nación, han soportado la angustia de Jacob, como usted decía. Han estado sin un intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han salido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por cierto, esta expresión, como usted decía, que han estado sin un intercesor, pues ha causado mucha controversia, e incluso ha llevado a la teología de la última generación, ¿no? Pero me gusta lo que dice. Voy a leer otra. Estoy leyendo especialmente los que tienen el conflicto de los siglos. Capítulo 40, especialmente en el segundo párrafo. Dice, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estarán preparados para la hora de la prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa a la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Esta parte, ¿no?, de dejará de interceder, causa controversia, pero no es que habremos quedado sin un intercesor. El Señor siempre ha protegido a su pueblo, pastor. Siempre ha estado pendiente de sus hijos. El Señor siempre ha cuidado de los fieles. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Toda la Biblia nos habla que los hijos fieles de Dios han sido protegidos por la gracia del Señor. No es que ahora queden sin intercesor, pero los que, como dice el versículo, son justos, sigan siendo justos. Los que son santos, santifíquense todavía, porque antes y después de eso, ellos siguen teniendo una relación íntima con el Señor, pastor.
Sí. Muchas. Ahí, perdón, pastor, perdón que lo interrumpa, pero me gustaría agregar, entonces, dado lo que ya comentamos, pudiéramos decir que el tiempo de angustia o el sufrimiento podría ser también para aquellas personas que de alguna manera han rechazado abiertamente hacer la voluntad de Dios. Porque justamente, como mencionaste, cuando termine el tiempo de gracia, es decir, cuando ya todos seamos juzgados y Cristo venga, claro, cada uno recibirá su recompensa. Los justos, ¿verdad? Pues recibirán su recompensa. Morarán con el Señor por la eternidad. Pero los que no, pues vamos a ver en otra sección, vamos a abundar más en este asunto, ¿verdad? ¿Qué sucederá con ellos? ¿Qué sucederá con ellos? Pero creo que el tiempo de angustia, podríamos decir, es para aquellos que han rechazado, que se han obstinado en rechazar a Dios abiertamente, pero va a haber alegría, va a haber gozo para todos aquellos, ¿verdad?, que han aceptado a Cristo Jesús y han vivido de acuerdo a su voluntad. Muchas gracias. En esta misma dirección estuvimos hablando acerca de la esperanza en el pronto regreso de Jesús. ¿De qué manera la promesa de regreso de Jesús nos da esperanza para enfrentar las situaciones que sucederán, tiempos de crisis, de angustias para el futuro? Sí, es algo bien, bien interesante porque ¿qué otra esperanza tenemos nosotros? ¿Qué hubiese pasado si Jesús se hubiese ido y no nos hubiera dado esta promesa de que vendré por segunda vez o vendré por ustedes? Pues estaríamos tristes, sin ninguna esperanza. Sin embargo, al darnos esta esperanza a través de Cristo Jesús, pues nosotros podemos fortalecer nuestra fe y entender que la recompensa en primera instancia no es para este mundo. Hay gente que trata de hacer obras queriendo agradar a las personas y queriendo de esa manera pues tomar parte en el reino de los cielos, pero su vida realmente no ha sido transformada. Posiblemente podríamos hablar del joven rico, ¿no? Donde se pone a prueba y él pues no pasa la prueba y entonces no sé si se perdió o no se perdió, ¿verdad? Pero lo que sí podemos decir es que nosotros hoy tenemos esta esperanza firme y como dice Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 4, es que ahora tenemos la seguridad de que Cristo resucitó de los muertos y por lo tanto nosotros también tenemos la seguridad que si llegamos al descanso o lo que sea, ¿verdad? O si no viene Cristo Jesús antes, pues podemos ser resucitados y esta promesa pues se vuelve una realidad en nuestras vidas. Sí, pastor, las palabras que Jesús, por cierto, da a sus discípulos son palabras de aliento para hoy, para nosotros. No se turbe vuestro corazón, dijo él. Hay una promesa, pastor. El Señor Jesús regresará. Así como 2000 años antes de que Él viniera por primera vez como un bebé lo había profetizado y lo cumplió, tal y como lo había dicho, ha dado una promesa de que regresará por segunda vez. Y así como lo cumplió la primera, tenemos esa esperanza y esa confianza de que el Señor regresará nuevamente por su pueblo, por sus hijos. Ciertamente, decíamos hace ratito, pues vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de desafíos, peligroso. A veces posiblemente nuestros hermanos o nosotros lleguemos a casa, pastor, cansados por los afanes de la vida, asqueados por las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero siempre es bueno recordar nuestra esperanza, pastor. El Señor regresará. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Este mundo estamos de paso, pastor, tenemos un hogar. Algo mejor nos espera y esa es la promesa del Señor. Amén. De hecho, pues, tener una esperanza es lo que nos ayuda para poder enfrentar con una mente positiva los momentos difíciles que estamos viviendo. Hay una historia por ahí que se menciona que en 1950 un profesor universitario, Kurt Richter, condujo un experimento interesante que tenía que ver con estudiar a las ratas para ver cuánto tiempo podían sobrevivir antes de ahogarse. Y entonces tomó a diferentes ratas y las puso en unos tarros de cristal, los llenó con agua y observó lo que las ratas hacían. Y como en los cristales no podían salir las ratas, nadaban y entonces pudieron resistir únicamente 15 minutos y se ahogaron. Después tomó a otras ratas y antes de que llegaran esos 15 minutos en los que se ahogaban, las rescató, las salvó, las sacó de los carros de cristal
y después de un momento que las hizo que descansaran, las volvió a meter a los tarros de cristal. ¿Y cuál fue la sorpresa de este experimento? Que las ratas siguieron nadando por horas. ¿Cuánto tiempo creen que las ratas estuvieron nadando? Bueno, se menciona que llegaron a nadar hasta 60 horas. De hecho, una de ellas, de las ratas, nadó hasta 81 horas. La conclusión era de este experimento que las ratas creían que en algún momento nuevamente iban a ser rescatadas y por eso continuaron nadando a un nivel que previamente se pensó que era imposible. Esta historia de hecho se utiliza en lo que tiene que ver con psicología positiva y otros temas en esa dirección, pero el punto clave es de que vivir con esperanza de que alguien nos va a rescatar, de que alguien nos va a salvar, nos ayuda para enfrentar con una mente positiva, con una actitud positiva, cualquier desafío que pueda presentarse delante de nosotros. Así que precisamente la esperanza de regreso de Jesús debe ser el motor que nos lleve continuamente a estar preparándonos para un encuentro con Jesús. Que Dios nos ayude para estar preparados para esos momentos. Quédense con nosotros, que en un momento más regresamos. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos de regreso nuevamente en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 13, el triunfo del amor de Dios. Y vamos a comenzar con la segunda sección que le hemos puesto por título Un milenio con Dios. Durante esta sección estaremos analizando Apocalipsis capítulo 20, de tal manera que allí se nos menciona que después de que ya vino la segunda venida de Jesús que le hemos dejado en Apocalipsis capítulo 19, entonces ahora nos introducimos a otro tema que tiene que ver con el milenio. Y entonces, pastores, la pregunta es, ¿de qué forma nosotros como adventistas entendemos Apocalipsis capítulo 20, los primeros versículos, en torno al milenio? ¿Qué temas importantes se mencionan allí que sería bueno resaltar ahora con los que nos observan? Sí, pastor, el asunto aquí que debemos primero enfatizar es que cuando hablamos de profecía, ¿verdad? Como Daniel, algunos otros libros, Apocalipsis, pues vemos que la mayoría de lo que vemos aquí es simbólico, es simbólico. No podríamos tomar las cosas literales y me voy a referir, por ejemplo, en el capítulo 20 de Apocalipsis, menciona, hace referencia en el versículo 3, y lo arrojó al abismo, ¿verdad? El abismo. Y esta es una palabra griega, ¿verdad? Que en griego es abissos. Y muchas veces entran ahí en controversia porque piensan que hace referencia a un lugar de tormento, donde la gente se está quemando, donde la gente está pagando sus penas. Sin embargo, lo que vemos aquí
no es un asunto de tormento, porque Dios no es su carácter estar tormentando a las personas. Simple y sencillamente lo que hace referencia aquí a la palabra de Dios es un lugar donde va a estar el enemigo de Dios, ¿verdad? Ahí pues sin nadie a quien tentar. De hecho, se utiliza también esta misma palabra, se utiliza cuando en Génesis 1:2 hace referencia al abismo, ¿verdad? Como un lugar donde está aparentemente desordenado y Dios empieza nuevamente a crear en esas circunstancias. Entonces, qué importante es que nosotros, hermanos, cuando leemos el libro de Apocalipsis no estemos pensando ¿y qué significará? ¿Y qué pensará? ¿Y qué pasará esto? Porque a veces le buscamos hasta el mínimo detalle y está hablando Apocalipsis y ¿será que nos está diciendo lo que es? Pero básicamente, hermanos, es que cada uno de nosotros debe tomar en cuenta que el libro de Apocalipsis, hablando de lo que estamos ahora entendiendo en la lección, pues es simbólico, ¿verdad? Es simbólico. ¿Es correcto, pastor? Bueno, gracias. Ya vimos que después de la venida de Jesús comienza en este tiempo que nosotros denominamos milenio, pastor. Yo creo que aquí otra palabra clave para poder entender el asunto del milenio, el versículo 2 dice, lo arrojó al abismo, lo encerró y le puso un sello sobre él. Esta frase es clave, me parece, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Es decir, después de que los redimidos de Dios son llevados con el Señor al cielo, los muertos en Cristo resucitan y juntos vamos al cielo con el Señor a disfrutar. Y ya vamos a ver más adelante, ¿no? ¿A qué vamos al milenio? ¿Qué sucede en ese periodo de tiempo? Bueno, hemos dicho que es un libro altamente simbólico, estos primeros 3 versículos. Y esta parte de que Satanás será encerrado, encadenado para no engañar más a las naciones, bueno, también es simbólico. Será encadenado. ¿Por qué? Bueno, porque se le quitará el poder. ¿Cuál es el poder de Satanás? Bueno, el poder de Satanás es engañar a las personas. Él es el padre de la mentira, engañador por excelencia. Entonces, cuando dice que será atado, es precisamente a eso, ya no tendrá más a quien engañar, y por eso dice, ya no engañará más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo, que lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante ver estos asuntos simbólicos para entender. Ya vimos que el abismo, es decir, volverá como en Génesis 1, la tierra estaba desolada, quedará solo sin engañar a nadie, pastor David. Sí, muchas gracias, pastores. Efectivamente, esa cita que aparece en Apocalipsis 21 al 3, también nosotros la podemos encontrar en otros profetas bíblicos, en Jeremías, en Isaías, que hablan acerca de que la tierra está desolada, vacía enteramente, que yacerán los muertos, que estará la tierra como si estuviera desnuda, como decía el pastor Jorge, regresa algo así como al tiempo de la creación. En forma interesante, en forma simbólica, este texto está hablando de que Satanás con sus ángeles malvados, pues ya no tienen a quién tentar, a quién engañar, están solos en el mundo y pueden entonces reflexionar los estragos que causaron con su rebelión. Y entonces el universo entero reconoce nuevamente que la paga del pecado es la muerte. Dios quiere pues enfrentar hasta este momento el problema del pecado para que nunca más vuelva a surgir. Y básicamente Dios tiene 3 maneras de hacer esto. En primer lugar, Dios revela su amor sin límites. Todos los seres humanos y todo el universo de hecho se da cuenta del grande amor de Dios y por lo tanto que Dios es el único digno de alabanza y adoración. En segundo lugar, Dios revela su justicia, su equidad, su rectitud. Y todos, incluyendo Satanás y sus ángeles malvados, estarán de acuerdo y doblarán sus rodillas diciendo que justos y verdaderos son los caminos de Dios. Y en tercer lugar, Dios también permite que el universo vea los resultados finales del pecado y la rebelión. Así que, yendo en esta misma línea de pensamiento, ¿qué sucede durante y al finalizar el milenio, Pastor Jorge, Pastor Oscar? Recordemos que desde un principio, ¿verdad? Estamos en un gran conflicto. Y en este gran conflicto, pues está en tela de juicio el carácter de Dios. Lo vemos a través de la historia de Job, ¿verdad? También
su vida, en la circunstancia en la que se encontraba. Y seguramente vemos ahí las preguntas, ¿no? Que empieza a dialogar Dios con Job, y al final pues también Dios le responde: ¿dónde estabas tú? ¿No? Y hoy, ahora en el milenio, pues vemos justamente ese tiempo, pero ahora visto desde otra perspectiva. Porque ya durante el milenio, Satanás, como ya mencionamos, queda atado simbólicamente, porque ya no tiene a nadie que tentar. Pero entonces el pueblo de Dios, los que resucitaron, ¿verdad?, en la primera resurrección, que moran con Dios, ahora que están morando con Dios, tienen la oportunidad de mirar, ¿verdad?, el juicio de Dios, pero ya no desde, es que Dios es injusto, no, sino desde una perspectiva de la justicia verdadera de Dios. Es decir, ¿por qué los impíos perecieron? ¿No? Y como dice la lección, habrá preguntas que podamos hacer: el por qué mi familiar no está aquí, o por qué se perdió tal persona si era buena, ¿no? Un decir. Y entonces ahí ellos tendrán la oportunidad de mirar no, pues realmente, o decir: realmente Dios es justo, ¿no? Y entonces es que ellos van a tener esta oportunidad de poder mirar de primera mano, como dice la lección, la justicia y el amor de Dios para aquellos que de alguna manera pues moran con el Señor en ese momento. Correcto, pastor. Entonces podemos entender que, como lo hemos visto a lo largo de este trimestre en las lecciones sobre el juicio, en 3 fases lo podemos ver. Según podemos entender, desde 1844 hasta la venida de Jesús, podemos entender la primera fase del juicio preadvenimiento. ¿Qué sucede en esa parte? Bueno, Jesús intercede por nosotros y también acaba la gracia, el Espíritu Santo se retira, como lo hemos estudiado precisamente en esta lección. Y después de que Jesús lleva a los redimidos al cielo, bueno, inicia el juicio comprobatorio. Ya dijo el pastor, en esta parte los libros son mostrados a los redimidos para juzgar. Ahí lo vemos en 1 Corintios 6, 2 y 3. Satanás es atado, ya dijimos. Vivimos 1000 años en las moradas preparadas para nosotros. Y entonces viene la otra parte o la otra fase, pastor, del juicio, que vendría siendo el juicio ejecutivo, así le hemos llamado como adventistas. ¿Qué sucede en este asunto? Bueno, a partir del versículo 7, dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El versículo 3 decíamos que después de esto iba a ser desatado. Entonces encontramos ahí, miren el versículo 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Solo para mencionar, Gog y Magog, lo menciona ahí en Ezequiel 38, Gog, príncipe de Magog, son los enemigos del pueblo de Dios que se unen en una ocasión para invadir al pueblo de Dios. Y encontramos en esta fase del juicio, mis queridos hermanos, que cuando la nueva Jerusalén, la ciudad, desciende, es ahí donde los impíos resucitan. Y dice el versículo 9, que subieron por la anchura del mar y rodearon el campamento. ¿Qué sucede? Bueno, ahora como Satanás es desatado, ya dijimos hace ratito el simbolismo de atar, es porque ya no tiene poder para engañar, ahora es desatado. Es decir, ahora otra vez tiene el poder para engañar. ¿A quiénes engañan? Los que acaban de resucitar, que son todos los impíos, y les hace creer que pueden volver a conquistar o pueden conquistar la nueva Jerusalén. Pero allí es cuando entonces la nueva Jerusalén desciende, y por cierto, ahí será el único momento donde todos, desde el primer hombre hasta el último, podrán verse cara a cara. Pero cuando ellos están listos para atacar, engañados por Satanás y tomar la nueva ciudad, es cuando desciende fuego que quemará, dice ahí, por siglos de los siglos. ¿A qué se refiere? Esto también es simbólico. Bueno, se refiere a que su consecuencia es eterna, ¿verdad? Será la destrucción para siempre. Ahí también Judas 1:7 nos habla sobre este fuego eterno. Pastor. Muchas gracias, pastores, por la explicación detallada. Quizás nos falta tiempo para explicarlo todavía en una forma que pudiera ser, no sé si mejor entendible, pero bueno, en estos versículos se menciona que durante el milenio se estará realizando el juicio, y entonces los justos, quienes están en el cielo con Dios, podrán saber de primera mano por qué Dios decidió llevarse a unos y dejar a otros. Se abrirán nuevamente los libros para hacer juicio. Y al finalizar, como ya se ha mencionado, al finalizar los 1000 años, la nueva Jerusalén baja a la tierra. Los redimidos están en la nueva Jerusalén, los malos o impíos o injustos resucitan, Satanás los trata de engañar,
Me encanta cómo describe estas escenas, el conflicto de los siglos, la escritora Elena G. de White. Se menciona inclusive algunos personajes, capitanes que murieron con sentido de guerra, de conquista, y entonces ahora se levantan y Satanás los trata de engañar y les hace creer que pueden ir y tomar, hacer un golpe de estado. Pero me encanta también cómo menciona esta escritora Elena G. de White, la profetisa de Dios, que antes de que caiga fuego del cielo, que ya explicaba el pastor Oscar Bolaños, aparecerán como en pantallas panorámicas las ocasiones u oportunidades en las que cada una de las personas, los impíos, pudieron haber aceptado a Dios, las ocasiones en las que rechazaron a los mensajeros de Dios, cómo ellos tuvieron oportunidad pues de poder estar también ellos allá dentro de la ciudad, pero que lamentablemente por sus propias malas decisiones no pueden estar ellos allá adentro, y después de esto entonces caerá el fuego y todos serán consumidos. No existe un lugar de sufrimiento eterno como algunos han creído acerca del infierno, del abismo. No es un lugar donde Dios se deleita en estar castigando a la gente por eternidad, sino que tiene que ver que será eterna la consecuencia, hasta que el fuego totalmente termine de consumir lo que se está quemando. Es la misma expresión que se utiliza en el fuego de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Hay mucho que decir, pero no es que Sodoma y Gomorra se siguen quemando hasta el día de hoy, sino que hasta que termina de consumirse, pero las consecuencias son eternas. Es así que esto nos sirve como plataforma para la tercera sección que viene a continuación, que tiene que ver justamente con cuáles son los resultados finales tanto de los impíos como de los justos. Quédense con nosotros, que en un momento regresamos. Abrazar. ¿Te has puesto a pensar en cómo demostrar amor de diferentes formas? Una de esas maneras es promover el bienestar del otro, y eso se puede ver cuando manifiestas actitudes que hacen que el otro se sienta bien recibido. Aquí en la iglesia puedes acercarte con una sonrisa, saludar con alegría, sé bienvenido, dando la bienvenida a la casa del Padre, decir tu nombre y preguntar el nombre del otro, desear saber de dónde viene y cómo está, colocarte a disposición para lo que Él necesite, ser la extensión del abrazo y la sonrisa del Señor. Ese es un gran privilegio. Estamos de regreso en este programa Creciendo en la Palabra. Estamos analizando lección número 13, que tiene por título El triunfo del amor de Dios. Hemos llegado a la tercera y última sección, que le hemos titulado Resultados finales. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Cuáles serán los resultados finales tanto para los impíos como para los justos, Pastor Jorge? Sí, ahí vuelvo a recordarles, ¿verdad?, el punto principal de este juicio, porque a final de cuentas no es juzgar, sino más bien al juzgar queda evidenciado que Dios es justo, porque siempre la acusación fue esa, ¿no? Dios es injusto, y lo hemos visto a través de la historia. Por ejemplo, alguien que pierde un ser querido, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios permitió esto? Y todo eso pareciera que queda en tela de juicio, ¿verdad? Pero ahora al final del milenio, de lo que ya hablamos, de lo que significa el versículo, los primeros versículos del capítulo 20 de Apocalipsis, pues ahora podemos entender de diferente manera lo que Dios espera de cada uno. Número 1. En Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 6, dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado, en esta que hablamos de Tesalonicenses, ¿verdad? Y sigue diciendo: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. Entonces, vemos esta parte donde hay una segunda muerte. Ya lo mencionó hace rato el pastor Oscar,
donde viene la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Satanás engaña a los que resucitan en la segunda resurrección, y entonces el juicio de Dios viene sobre ellos. Ya mencionó también Pastor David que ellos verán todo aquello por el cual pues son impíos, ¿no? Por el cual son impíos. Ellos vuelven a morir, ¿verdad? Y con ello también muere Satanás, ¿verdad? Porque ahí dice que ya en ese momento es cuando se erradica el pecado. Pero algo que debemos destacar en este aspecto es que queda vindicado el carácter de Dios, ¿verdad? Es decir, a través de este juicio comprobatorio que mencionó el pastor Oscar, pues se lleva a cabo este juicio y podemos ver que el carácter de Dios queda, ¿cómo podemos decir? Queda demostrado, ¿verdad? Queda demostrado el carácter de Dios, que Dios es amor, que Dios siempre fue justo, que Dios siempre quiso lo mejor para nosotros. Y entonces los que resucitaron en la segunda resurrección, pues con ellos perecieron y ya no habrá más el surgimiento del pecado. Y con ello queda evidenciado que Dios es justo y que sus juicios son verdaderos. Amén, pastor. Recordando la escena que hemos estado mencionando sobre el milenio, en la parte final, donde se destruye a los impíos, el pecado se erradica para siempre. Me gusta cómo lo dice la hermana Huay. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, es decir, que los engañó y todo lo que causó, han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo los habría podido hacer dos vencedores. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo. Vestiduras blancas, emblema de la justicia perfecta de Cristo, que ahora es de ellos. Este sueño, parece sueño, pero es una realidad. Esta promesa, esta esperanza, este gozo, nos espera, pastor. Nos espera, hermanos. Es algo que el Señor prometió y deseamos llegar a este momento. Y vuelvo a repetirlo, aunque pareciera un sueño, es una realidad que con la ayuda de nuestro Dios pronto podremos cumplir. Amén. Efectivamente, los resultados finales es que habrá dos bandos, como siempre lo ha existido. Habrán dos eternidades. Por un lado, los impíos que no se entregaron a Dios, que no decidieron permitirse ser dirigidos por Dios, sufrirán no de un castigo de sufrimiento eterno, sino que tendrán consecuencias eternas. Obtendrán la muerte eterna, mientras que los justos, los que se entregaron a Dios, los que sí se permitieron dirigir por Dios, ellos disfrutarán de la vida eterna. Así que vale la pena que después de tiempos de angustia que podamos vivir en este mundo, del tiempo de angustia que la Biblia anticipa para los seres humanos que vivirán previo a la venida de Jesús, vale la pena continuar aferrándonos a las promesas de Dios, al regreso de Jesús, para que podamos con Él vivir por la eternidad. A manera de conclusión, pastores, Jorge, Oscar, ¿qué últimas palabras quisieran decir para los que nos observan? Que los esfuerzos que nosotros hoy hacemos, ¿verdad? Efectivamente no somos salvos por las obras, pero las obras son evidencia de la fe que nosotros hemos puesto en Cristo Jesús. Y posiblemente tú digas, ay, ¿por qué me tengo que parar temprano a ir a la iglesia? Ay, ¿por qué tengo que estudiar mi lección? Ay, ¿por qué tengo que estudiar mi Biblia? Ay, ¿por qué tengo que orar? Ay, ¿por qué tengo que testificar? Bueno, muy simple, porque eso definirá en los últimos tiempos a los hijos de Dios. Mientras más preparados estemos, mientras más estemos en comunión con Dios, como lo hemos estado estudiando, mientras más estemos enfocados en Cristo Jesús, recibiremos esa recompensa. Y Dios quiera, apreciados hermanos, que nuestra vida de aquí en adelante sea una vida de devoción en Cristo Jesús y que permanezca en nuestro corazón la esperanza de su pronto regreso. Muchas gracias, Pastor Jorge, por habernos acompañado en este repaso de esta última lección, de este trimestre de gran conflicto. Que Dios siga bendiciéndote grandemente en las actividades en tu distrito y también en tu hogar. Pastor Oscar,
palabras finales a manera de conclusión. Gracias, pastor. A mí algo que quiero enfatizar y que engloba el repaso de esta lección es que las personas que permanecen fieles, incluso cuando el Espíritu Santo se retira de la tierra, son las personas que han pasado su tiempo con Jesús, pastor. Que han entendido, como decía la hermana Juay, que únicamente por el Señor es que obtienen la victoria. Que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, enfatizar, hermanos, que es nuestra relación con Jesús los que nos va a llegar a cumplir esas promesas que tenemos en la Biblia. Amén, amén. Y me gusta precisamente, ya que hemos estado estudiando estos capítulos en el conflicto de los siglos, esta última parte del último capítulo del conflicto de los siglos, el último párrafo con lo que cierra este grandioso libro, aparece en la página 736, 737. De hecho, aparece ahí en el día viernes de esta semana. Y aquí tengo esta versión, que en esta versión es la página 498, y dice: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Como dice el título de esta última lección, el triunfo del amor de Dios. Qué interesante cómo Elena White en este libro del conflicto de los siglos termina con estas tres palabras: Dios es amor. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que al iniciar esta serie del gran conflicto en el libro Patriarcas y Profetas, que sería el primer libro de esta serie, comienza el primer capítulo, la primera página, el primer párrafo con estas tres mismas palabras: Dios es amor. Así que en medio de todo ese gran conflicto, en medio de todo lo que la Escritura relata desde el momento de la creación del mundo hasta finalmente la recreación de nuestro mundo, Apocalipsis 21 y 22, aparece en medio de todo eso el gran conflicto. Tiempos de angustia, tiempos de crisis, pero en todos ellos Dios con nosotros, Dios a nuestro lado, dirigiéndonos, ayudándonos, manteniéndonos. Por lo tanto, no hay nada que temer. Al contrario, necesitamos entonces confiar más en Dios, en su palabra, en sus promesas, sabiendo que Cristo Jesús viene pronto por nosotros. Todo lo que sucede en el mundo testifica que Jesús está a las puertas. Por lo tanto, nuestra prioridad debería ser prepararnos para ese grandioso acontecimiento, porque habrá, como siempre lo ha existido, dos bandos, habrá dos eternidades. Y la pregunta es, ¿en dónde quieres pasar la eternidad? ¿Con Jesús viviendo por la eternidad o sufriendo la muerte eterna como los impíos la experimentarán? Dios nos ayude para que podamos estar preparados y listos para vivir por la eternidad con nuestro Dios que nos salvó, que nos rescató, y al mismo tiempo volver a ver a nuestros seres queridos que la muerte nos ha arrebatado. Que Dios les bendiga y continúen con nosotros en nuestro programa Creciendo en la Palabra para el inicio del siguiente trimestre, que también será sumamente extraordinario.